Buenas noches para todos los que están acá. Acabo de llegar a mi casa, o sea, vine a San Lorenzo. Tuve un viaje largo y la verdad que fue un viaje amargo porque el partido también fue así. Si bien fue un empate a cero, no fue derrota, pero sentí que pudimos habernos llevado algo más de este encuentro de hoy. Hoy empatamos 0-0 con General Caballero de Juan León Mallorquín en un duelo, me atrevo a decir, directo por la permanencia. Ambos equipos, Trinidense y General Caballero, pelean ahí en la tabla, en la zona baja, por decir así. Si bien nosotros, Trinidense, seguimos con un buen control de puntos, es momento de sumar y más ante rivales directos, como vengo diciendo cada fecha. En síntesis, el partido empezó hoy a las 7:30 y hubo mucho calor, hizo mucho calor. Se paró el partido dos veces para que los jugadores se refresquen. Y como ustedes ya saben, eso hace que al futbolista le afecte más a la hora de- de tener intensidad en el encuentro, ya sea para los jugadores nuestros como para los jugadores de General Caballero. En fin, nosotros empezamos con un remate al minuto, que al minuto, a los 20 segundos, un remate chiquito que tapa el arquero de ellos. Y ahí ya demostramos de qué iba a ir el partido. Trinidense como buen local, eh, dando, dando todo de sí para conseguir el triunfo, para hacer valer la localidad y ganar los 3 puntos. Llegamos más que ellos también tuvieron su llegada así, pero el primer tiempo fue prácticamente todo nuestro con cabezazos, con pelotazos. Probábamos de todas las formas, probábamos del lado izquierdo, probábamos del lado derecho, probábamos con pelotazos como ya dije. Y nuestros mejores ataques se vieron cuando atacamos por el carril derecho, ya que en ese lado de la cancha le hicimos más daño con conexiones de Cuca Román, con Armando Ruiz Díaz, Chiquito que bajaba, colaboraba. Y cuando no salía eso, no jugábamos los pelotazos. Nuestra fija, un pelotazo a Chiquito Jiménez que la baje a alguien y ese alguien cierre la jugada. Lastimosamente hoy, como ya les dije, no pudimos cerrar ninguna jugada. Tuvimos varias pelotas paradas favorables nuestras. Una de Juan Vera que cabecea solo. No sé cómo erró el arco, lastimosamente erró el arco. Tuvo un buen partido Vera, pero con ese gol iba a coronar si es que lo convertía. Y como ya les dije, el primer tiempo fue casi todo trinidense y lastimosamente no pudimos marcar. Tenía fe para el segundo tiempo. El segundo tiempo se nos mostró menos favorable, sí, porque General Caballero se asentó más, jugó, jugó con el cansancio de Trinidense. Como Trinidense fue muy intenso durante los primeros 45 minutos, eso ya se notó con el correr de los minutos del segundo tiempo. General Caballero como estuvo especulando mucho, esperando qué sé yo, a una contra o alguna desatención del conjunto de Trinidad. Eh, tuvo un poco más de descanso, vamos a decir, y supo manejar los tiempos en el segundo tiempo, valga la redundancia. Así tuvo mayores posibilidades de gol del conjunto de Juan León Mallorquín, los cuales casi convierte. Zamudio, hay que destacarlo a Zamudio, que cuando se lo necesitó volvió a responder. Tuvo pelotas difíciles, un par de pelotas muy difíciles, una contrapierna también casi sobre el final, que remata el jugador de General Caballero, se desvía por un defensor nuestro y Zamudio controla. Una seguridad tremenda la que te da Víctor Zamudio. Una tranquilidad plena y confianza con este arquero bajo los 3 postes del conjunto de Trinidad. Y voy a también destacar los puntos bajos que tuvimos hoy. Viera, ay, Viera, arrancó de titular, no sé lo para qué. Bueno, ponerle el técnico le da la confianza, pero se escondía de la pelota, se escondía. Hubo un par de veces que el propio central, en una fue Villalba, creo, en otra fue Vera, que le decía, dale, salí, mostrate. Le decía porque se ponía detrás del marcador, de su marcador. Y le tenían que decir, o sea, el central tenía la pelota y le quería pasar a su número 5 y no podía. No podía porque directamente se escondía o no sé qué hacía Viera, pero para el olvido. Tardó mucho el técnico en sacarlo, lastimosamente tardó mucho porque
Yo en los 45 minutos ya lo sacaba, ya lo limpiaba, no fue un partido para él, no fue una noche para él, horrible partido de Viera. Álvarez también. Ay, Neymar. Ay, Neymar. Venís luego en falla y seguís y seguís. Se te tiene paciencia porque sos de la casa, pero ya esa paciencia se está acabando. Se está acabando, Shira. Ya esa gambetita irrelevante que hace, esos pases a los costados, no son el mismo de antes, viejo. Obviamente te falta confianza, te falta gol. Una creo que te salió, una, pero una de 20 no nos sirve. Ni en un club como Trinidense nos sirve eso. Y cómo les extraña a Manu Romero, se extraña muchísimo a Manu Romero. Se nota, queda en evidencia la falta que hace en el equipo, porque él era el que desequilibraba, el que le daba verticalidad al equipo. Y nos faltó eso, nos faltó velocidad, nos faltó hombres rápidos para ir a la contra, y Neymar lastimosamente no está fino. Cuca hizo lo que pudo por el lado derecho, como ya dije, con Ruiz Díaz. Luego entró el pibe Esteche en vez de Ruiz Díaz y entró bien Esteche. Eso también quería destacar. Él iba a sacar lateral, teníamos lateral a favor nuestro, ningún jugador se le mostraba. No se le mostraba. Y se quedaba Esteche amagando a quién le paso, a quién le doy. Una vergüenza. Sí, fuimos mejores a lo largo de los 90 minutos, pero en ese tramo del segundo tiempo era vergonzoso eso de que no haya un compañero que se muestre, que pida acá, pasame acá, dámela a mí. Por favor, por favor. Si queremos tener los 3 puntos, tenemos que, en esos momentos del segundo tiempo, es lo que más tenemos que apretar. Sí, las piernas cansan, lo que quieran, pero bueno, por algo ustedes están ahí y yo estoy acá. Y nada, me pareció eso un poco alarmante, que el pibe entra con las ganas del mundo y no tenga compañeros que se le muestren. Bueno, en síntesis, no se nos dio. Quizá merecimos más, pero como ya saben, para mí el fútbol no es solo merecimiento. Si vos no metés la pelota bajo los 3 postes, no cuenta. Así que no fue para nosotros. Hay que darle también mérito al rival. General Caballero estuvo muy bien en sus líneas defensivas. Y llegaba una parte cuando se acercaban los minutos finales del encuentro, en lo que yo decía en mi mente, ahí todo nervioso viendo el encuentro, ahí en cancha, que si no había un error de jugadores de General Caballero, no iba a haber un gol nuestro. No tenía ese, alguien le va a pegar de afuera o va a haber un centro cabeza gol, no, nada. Y no te contagiaba nada. No, y lastimosamente fue así, no me equivoqué. Si era por solo mérito nuestro, no se nos dio, no estábamos finos. Erramos muchas chances, sí, como ya dije varias veces a lo largo de este video. Y no tuvimos precisos. Incluso Beto de la Cruz, nuestro capitán, que suele ser el que le da ese toque al equipo, ese pase seguro, hoy estuvo bastante impreciso. No tuvimos tantos puntos fuertes. Chiquito Jiménez, si bien todas las pelotas que le tiraron trataba de bajarla, se mostró muy voluntarioso. Este año lo veo más voluntarioso que varios, sin decir que años anteriores jugaba menos, pero a lo que voy es que lo veo bastante voluntarioso a Chiquito. Como que lo veo más dedicado al juego, y antes lo veía un poco más compenetrado, discutiendo al árbitro, ese tipo de cosas que no le sumaban mucho a él, y ahora lo veo más enfocado en el juego, levantando a los compañeros, animándolos, despertándolos, porque hay a muchos que le hacía falta eso en este segundo tiempo. Entró Gaona, no entró bien, no levantaron un centro cuando se estaba acabando el encuentro. Un centro, ¿qué es eso de tocar ahí al lado? No suma eso. Levantame la pelota, tenés que levantar la pelota al área, ahí estoy cola y coa, cualquier cosa puede pasar. Ellos podían meter en contra, podían errar, podían pifiar, el arquero podía salir mal. Y eso es algo que siempre critico los equipos de Arrua, de los partidos de Triqui, cuando tenemos que ir adelante para ganar el encuentro, no meter los pelotazos. Yo no sé, yo quiero creer que es una indicación del técnico, porque mi sentido común del fútbol me dice, tira un centro y que pase lo que tenga que pasar. Se acaba el partido. Y ellos saben que se acaba el partido y se ponen a hacer 2 toquecitos,
ahí al borde del área. No, no, viejo. Y perdimos como varios minutos así. Tuvimos una al final, no entró. Y bueno, en síntesis, el partido terminó 0-0. Nos queda la difícil misión de visitar el Estadio Río Parapití allá en Pedro Juan Caballero el próximo domingo a las 6:30, 6:15. Un reducto difícil, jugamos ante 2 de Mayo, otro rival de los que son directos en la pelea por la permanencia, por todo, por la tabla de posiciones, por la permanencia, si queremos ser optimistas por clasificar a un torneo internacional. Y nada, dejar acá el video, agradecerle a los que llegaron hasta esta parte del video, valga la redundancia. Muchas gracias para todos. Mañana estaré reaccionando al partido de Boca con Alianza Lima. Y nada, dejo esto acá y muchas gracias. Buenas noches a todos.